Hola, sirva este pequeño vídeo tutorial como introducción al tema 2 de la asignatura TIC, Tecnologías de la Información y la Comunicación, y este tema 2 aborda el tema del hardware, ¿no? O los equipos físicos que intervienen en la comunicación, ¿no? Entonces, bueno, pues en la vida cotidiana, que vamos a empezar una introducción, podemos hablar de datos y podemos hablar de información, ¿no? Pero si estamos hablando del mundo TIC o del mundo tecnológico, pues no son exactamente lo mismo y vamos a ver por qué, ¿no? Podríamos hablar que los datos son información codificada, ¿vale? Es una información que está lista para ser introducida y procesada por un ordenador. Por tanto, podríamos decir que los datos no son más que una forma de representar la información, ¿vale? Los datos como tales no tienen significado, ¿vale? Y solo lo alcanzan cuando son interpretados. Parece claro, ¿no? Una vez que los datos han sido procesados y se ha mostrado su resultado de algún modo inteligible, se pueden considerar como información. En informática, la codificación de la información se realiza mediante dos dígitos, ¿vale? Y hablamos de dos dígitos que son el 0 y el 1. Por lo que se le conoce como codificación binaria, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí, binaria, eso es. La razón de utilizar solo dos dígitos se debe a que todos los dispositivos de un ordenador trabajan con dos estados únicos. Hablamos de abierto-cerrado, hablamos de pasa corriente, no pasa corriente, etcétera. Bueno, y vamos a hacer un pequeño parón ahora mismo, ¿no? Hemos dicho que las máquinas, ¿no?, necesitan de esta codificación binaria para poder entender lo que son los datos, ¿no? Dichos datos que no son más que información, pues precisamente codificada, ¿no? Bueno, pues las reglas que rigen esta información codificada están basadas en sistemas de numeración, ¿vale? Y ahora vamos a hacer aquí un paréntesis importante para hablar de los sistemas de numeración. Ahí lo tenéis, ¿vale? Bueno, los sistemas de numeración hay varios y diversos, pero el que nosotros usamos y el que es más conocido para nosotros es el sistema de numeración decimal, ¿vale? El sistema de numeración decimal es el que rige, ¿no? Es el conjunto de símbolos y reglas, ¿no?, que permiten representar datos numéricos. Este es el acuerdo al que nosotros hemos llegado como personas y con el que nos entendemos, ¿no? Pero, según estamos diciendo, las máquinas, el sistema decimal no es el adecuado y para las máquinas lo que vamos a tener es un sistema de numeración binario. Un sistema de numeración binario que hemos dicho que tiene dos dígitos para representar la información, y si extrapolamos esta información al sistema decimal, lo que vamos a encontrar son 10 dígitos, ¿no?, que van del 1 hasta el 9, del 0 al 9. Entonces, con estos 10 dígitos en decimal somos capaces de representar cualquier número. Con estos dos dígitos en binario tendremos que ser capaces de representar lo mismo. ¿Hay más sistemas de numeración? Pues sí, por supuesto. Vamos a ver. Podemos estar hablando del octal, ¿no?, que está basado en 8 dígitos que van del 0 hasta el 7, o podríamos estar hablando del hexadecimal. El hexadecimal, que va a contar con 16 dígitos, que luego ya veremos, ¿no?, porque hemos dicho que tenemos dígitos del 0 al 9 y a partir de aquí lo que usaremos son letras de 10, 11, 12, 13, F, ¿vale?, hasta que lleguemos a la posición 15. 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Eso es, ahí los tenemos todos. Vamos a ver cuáles son los principios que rigen a cualquier sistema de numeración. Principios que rigen cualquier sistema de numeración. Bueno, pues vamos a ver. El primer principio
sería el principio de orden. ¿Y eso qué significa? Pues dado un conjunto de dígitos, por ejemplo el 5, el 7 y el 9, se estipula que el orden se va a establecer de izquierda a derecha, ¿vale? Entonces, la cifra 9 estará en primera posición, la cifra 7 estará en segunda y la cifra 5 estará en tercera. Y luego veremos por qué tiene esto importancia. Si seguimos con el siguiente principio es el que nos establece la base por la que vamos a, o sea, la potencia, ¿no? La base de esa potencia por la que va a aportar valor cada dígito, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un sistema de numeración decimal, la base será igual a 10. Si estamos hablando de un sistema de numeración binario, la base será igual a 2. Y si estamos hablando, por ejemplo, de un sistema de numeración hexadecimal, la base será igual a 16. Y lo vamos a dejar ahí. Ahora vais a seguir comprendiendo. Y finalmente, el tercer principio es el principio posicional. ¿Vale? Y el principio posicional lo que nos va a determinar es que cada cifra tiene un valor según su posición y según la base sobre la que estemos trabajando. Y vamos a ver a qué nos referimos. Imaginemos que estamos en el sistema binario, vamos a borrar aquí, y en el sistema binario lo que nos está diciendo es que tenemos solo ceros y unos, ¿vale? Vamos a imaginar que tenemos el siguiente número en binario, 1, 1. ¿Vale? Para representar los sistemas, en qué sistema nos encontramos, pues le añadimos aquí un 2 como subíndice, ¿no? Este binario lo queremos pasar a decimal. ¿Cómo sería? Pues de la forma siguiente. Lo cogemos sus cifras según el principio del orden. Entonces, este 1 está en primera posición. Y lo que hago es poner la cifra, lo multiplico por la base, en este caso que es la base 2, y por su exponente menos 1. O sea, por su exponente será la posición menos 1. En este caso tenemos posición 1, 2, 3, 4. Pues será 1 menos 1 igual a 0. O sea, por 2 a la 0. Este sería 1 por la base. La posición es 2 menos 1, 1. El 0 por la base. Y tenemos la posición 3 menos 1, 2. Y este 1 por la base. Y la posición es 4 menos 1 son 3. Entonces, si yo lo que hago es hacer estas multiplicaciones y hacer la suma de los datos que me dan aquí, pues me da el resultado en digital. Entonces, 2 a la 0 es 1, 1 por 1 es 1, 2 a la 1 es 1, por 2 es 2, 0 por cualquier número es 0, y luego 1 por 2 a la 3 es 2 por 2, 4, por 2, 8. Por lo tanto, 1 más 2, 3, más 8, este número es el 11. Con lo cual, este número en decimal se representa de la siguiente forma y sería el número 11. Y prácticamente ya hemos introducido lo que es el sistema de numeración binario, que es el que entienden las máquinas. Entonces, el sistema de numeración binario, el primer principio, que era el de orden, ¿no?, importa y es de izquierda a derecha, ¿vale? Empezamos por el 1, el 2, el 3, en adelante. El siguiente principio nos habla de la base, en este caso la base va a ser 2. Y el tercero nos habla del principio de posición, ¿no?, que lo que hace es dar valor a ese orden, a esa base y a esas cifras, ¿no? Entonces vamos a poner un ejemplo. Vamos a repetir otro ejemplo, vamos a poner, por ejemplo, el 1, 1, 0. El 1, 1, 0 en sistema binario, ¿cuál es su valor en digital? Bueno, pues el 1, 1, 0, hemos dicho, cogemos, vamos a marcar el orden, lo primero, este es el primera, la segunda y la tercera. Y ahora lo que hacemos es, cogemos la cifra, la multiplicamos por 2, que es la base, y lo que hacemos es que el exponente va a ser la posición menos 1. 1 es su posición, menos 1, que es lo que descontamos, esto es igual a 0. ¿Vale? Entonces, si yo elimino esto, ya lo sustituyo por su cifra, que es el 0. Y ahora vamos a ver qué nos da. Aquí tengo un 1, que es el dígito, por la base,
por su posición menos 1. 2 menos 1, 1. Y aquí tengo 1 por la base por su posición menos 1. Con lo cual aquí me he adelantado y aquí tengo que poner el ¿qué? Un 2. Entonces, un número por 0 es 0. 2 elevado a 1 es 2. Por 1, 2. 2 elevado a 2 son 4. Por 1 son 4. Entonces, si yo sumo, son 6. Con lo cual, el número 1, 1, 0 en base 2, ¿vale? Es igual al número 6 en decimal. Creo que así ha quedado bastante claro el sistema binario y cómo pasar de binario a decimal. Y ahora lo próximo que vamos a ver es cómo hacer el camino contrario, cómo pasar de decimal a binario. Y vamos a usar este mismo ejemplo. Vamos a ver, vamos a pasar de decimal a binario. De decimal hemos dicho que vamos a usar el mismo ejemplo. Si yo quiero que una máquina entienda el dígito 6, ¿cómo se lo tengo que pasar en binario? Bueno, pues el sistema es ir dividiendo el número decimal por la base del sistema al que queramos llegar. En este caso la base aquí es 2, aquí la base es 10, ¿no? Pues entonces cojo y voy dividiendo el 6 entre 2. 3 por 2, 6, a 6, 0. Y este valor me va a valer. Vuelvo a dividir entre 2. 1 por 2 es 2, a 3, 1. Y como ya no puedo seguir dividiendo, lo que voy a coger es este último cociente con los restos para montar el binario. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer en el siguiente sentido. Eso es cómo vamos a ir cogiendo los dígitos y cómo los vamos a ir incorporando en binario. Este primer 1 pasa a la última posición según el orden o a la primera si es que va hacia la derecha, ¿no? Pasaría aquí. Este otro 1 pasa a la siguiente y el 0 pasa a la primera posición según hemos visto los principios, ¿no? Y le pondría el base 2 y veis cómo da, ¿no? El número 6 dividido entre 2, cuando llego al último cociente y a la última división que ya no es divisible, pues se coge el cociente y va a ser el que va a coger la última posición, ¿vale? En este caso, vamos a marcarlo, sería aquí. Luego cojo este resto, que va a ser el que va a tener la siguiente posición, y cojo el primer resto y lo pongo en primera posición. Espero que con esta explicación tengáis claro cómo pasar de decimal a binario y así podamos hacer entender. En este caso vamos a dibujar una máquina, ¿vale? Cómo podemos hacerles entender que nuestro número 6, ¿vale? Entra programando a la máquina y que ella sea capaz de ejecutar ese dato o esa información. Gracias. Ahora vamos a hablar del sistema de numeración, por aquí, binario, ¿vale? Recordad que teníamos los 3 principios, ¿vale? Entonces, el sistema de numeración binario solo usa 2 dígitos, que es el 0 y el 1, y con ellos representa cualquier número, ¿no? Entonces, si por ejemplo nos ofrecen un número en binario, vamos a poner un ejemplo, pues si yo este número en binario que está en base 2 lo quiero pasar a decimal, tengo que hacer lo siguiente. Entonces, cojo el primer dígito que está en la primera posición, que será 1 por la base por la posición menos 1. El siguiente será 1 por la base por la posición menos 1. Es la posición 2, ¿vale? Esta es la posición 1, la 2, la 3 y la 4. El 0, pues tenemos 0 por la base y la posición menos 1. Y el siguiente sería el dígito 1 por la base por la posición que es 4. El orden es 4 menos 1 son 3. Y ahora lo que hago es sumar. 1 por 2 a la 0, 1 por 1 es 1. 1 por 2 a la 1, 1 por 2 es 2. 0 por un número es 0 y 1 por 2 a las 3 es 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces este número en decimal es 1 más 2, 3 más 8, 11.
Entonces, este número en decimal es el 11, ¿vale? En base 10. Así es como pasarían los números en binario a números en decimal.